predicando el fruto del Espíritu. Es lo mejor que nos puede pasar como primer domingo de inicio de año. Y hoy vamos a hablar de un tipo de lenguaje que está en desuso en estos últimos tiempos, que es el lenguaje de la fe. La fe depende de que si tú crees o si tú no crees. Es posible que usted haya escuchado decir que nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Ya han oído eso? Pero no se trata de ignorar los problemas que nosotros tenemos, sino de enfocarnos en la promesa de Dios, que Dios tiene para ti y para mí, olvidándonos muchas veces del problema que yo mismo tengo. Porque la dificultad mayor que podemos encontrar en los problemas que nosotros tenemos en este tiempo es que nos enfocamos tanto en los problemas que se nos olvida la promesa de Dios. Para poder entender este lenguaje del cual vamos a hablar el día de hoy, el lenguaje de la fe, tenemos primero que definir qué es lo que es lenguaje. Lenguaje, según la Real Academia de la Lengua Española, es el estilo o modo de hablar o de escribir. Porque hay gente que entiende que cuando están chateando no están hablando, sino que están escribiendo. Y el lenguaje es el modo de hablar o de escribir. Y lo bueno de esto es que cada persona tiene una manera de hablar diferente. Juan y yo somos hermanos, pero no hablamos igual. Yo tengo otro hermano que se llama Dalí, que si tú lo oyes hablar por teléfono, oye que casi habla igual que yo. Pero los lenguajes no son iguales. Ahora, el lenguaje de este tiempo que está usando el cristiano no se distingue si es un cristiano que está hablando o es una persona del mundo que está hablando. Porque el lenguaje de la fe está en desuso. Hoy tenemos una gran crisis del lenguaje de fe. En nosotros, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cada día hablamos y se usa menos o en pocas maneras el lenguaje de fe. Pues ese lenguaje está en extinción entre el pueblo cristiano, que no debería de ser. Y eso es de nosotros que somos un poco más centraditos en edad. En los jóvenes usted no oye ese tipo de lenguaje. Usted habla con cualquier joven en este tiempo y usted muy pocas veces lo oye decir gloria a Dios, aleluya, hablando con usted. Y este año que inicia, es bueno que nosotros podamos mejorar el tipo de lenguaje que nosotros usamos. Para nosotros retomar el lenguaje del cielo, porque si usted no lo sabía, usted está en este mundo, pero no es de este mundo. Usted es un ciudadano del reino celestial que está aquí de paso. Por lo tanto, tiene que dejar testimonio de que usted es un verdadero cristiano. El lenguaje de fe es aquel que identifica al cristiano. No puedo decir de hoy, pero al cristiano. Debe de identificar. Cuando a Jesucristo lo agarraron y lo metieron, los fariseos lo agarraron en Sanedrín. A Pedro le dijeron, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Hay gente que aquí en esta iglesia no le pueden decir, tú eres cristiano porque tú hablas como cristiano. El lenguaje de nosotros tiene que cambiar, tiene que ser reformado tan pronto tú llegas a los caminos del Señor. Tú no puedes seguir hablando como tú hablabas igual que antes, porque ya tú eres una nueva criatura y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Me vas a meter. Dice un adagio que el viajero se conoce por sus maletas. El cristiano se debe conocer por su lenguaje. Sin embargo, los inconversos de este tiempo
hablan más un lenguaje de fe que los evangélicos. Usted se toma, yo me sorprendo, en mi casa llegan gente, bendiciones para todos, y uno sabiendo que es un demonio, pero busquen las redes para que usted vea, bendiciones para todos, queden bien, ¿cómo están todos? Bendiciones para todos. Y usted encuentra evangélico que te saluda, si me conoce a mí, lógica, ¿cómo tú estás? Yo le digo, pero será el diablo que tiene adentro este muchacho. Porque se supone que tú eres evangélico. Y los evangélicos que llegan es, Dios le bendiga, varón. Pero te saludan de esa manera, porque el lenguaje de fe en este tiempo está en desuso. Para poder desarrollar lenguaje de fe, debemos primero de conocer la palabra de Dios. Porque si no leemos la palabra de Dios, no podemos oír. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que estudiando la Biblia, orando, buscando el rostro de Dios, nosotros aumentamos el lenguaje de fe que tenemos en extinción en este tiempo. Cuando nosotros nos concentramos en las promesas de Dios, construimos nuestra fe. Y hoy en día, muchas personas que tienen dificultades, problemas y enfermedades, están más enfermos que antes porque han perdido la batalla en su mente. Usted conoce muchísimas personas que van al médico y que tienen 20 años bien, y de que van al médico que le dicen que usted tiene tal cosa, se derrumbó ahí mismo. Porque la primera batalla que pierden es la de la mente. Yo veía un video de una sierva, mi esposa y yo lo estaba mostrando anoche. Ella tiene, de San Cristóbal, tiene leucemia. Y ella decía en el video, una pitópeta. A mí me dijeron que me dieron hasta el 31 de vida. Sin embargo, yo todavía estoy viva. ¿Dónde están los que decían eso? Y aunque dijeron que se murió, ella está viva. Ella no muere. Pero ese es el lenguaje de fe que nosotros debemos de utilizar. Aún en medio de las dificultades, de los problemas, usted tiene que hablar en fe, porque la fe es la convicción de lo que se espera. ¿Cómo es la convicción? Eso mismo, usted no sabe más que yo. Eso mismo, así mismo como usted lo dice. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Al hablar nosotros de las promesas de Dios, permitimos que la palabra de Dios lave nuestras mentes, exponiendo y eliminando cualquier creencia errónea que el diablo o el mundo haya plantado en nuestros corazones. Las palabras son poderosas y ellas tienen poder. Aunque cada promesa en la Biblia que nosotros tenemos está por encima de cualquier palabra que cualquiera dicte por encima de usted, está la palabra de la promesa de Dios, que son mayores que cualquier maldición que otro quiera decirle. Ahora hay tres elementos principales que nosotros tenemos que analizar para aumentar y mandar a nuestro corazón una señal de hablar el lenguaje de Dios. Y yo quiero hablar de estas tres cosas. La primera, el lenguaje de fe no crea una falsa realidad. A veces uno escucha la palabra fe y piensa que esto es una manera de negar la realidad. La palabra de fe no niega la realidad que vive el mundo que usted puede estar viviendo. Esto no se trata de un lenguaje fantástico, de una magia. No, eso no se trata de eso. Existen lenguajes religiosos en este tiempo en las redes sociales que hablan tantas cosas que no hablan del lenguaje de fe. Usted ve, eso da pena entrar usted a cualquier youtuber de esto que hay ahora. Y usted lo oye hablando más del diablo y de las maldiciones que de la bendición y la promesa de Dios. Ese no es el lenguaje de fe que yo conozco. El lenguaje de fe no niega la existencia de una enfermedad. El lenguaje de fe no niega la existencia de un problema económico. El lenguaje de fe no niega los problemas y los conflictos que se presentan en su trabajo, en la escuela, en la universidad, en la iglesia cada día. El lenguaje de fe no niega eso. Sabe que existe todo eso. No niega la bajeza humana y la maldición del primer hombre, de Adán. Aquellos que tienen el lenguaje de fe saben que todo eso existe y está presente.
pero también saben que le creen a un Dios poderoso, que es capaz de eliminar por fe cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación económica, cualquier problema de dificultad que usted tenga en la vida, porque la fe es la certeza de lo que la convicción de lo que no se ve. Y la cosa es, vamos a hacer no puedo más. La certeza de la convicción de lo que no se ve. Entonces, como el lenguaje de fe sabe que todas esas cosas existen, no tiene ninguna dificultad con ella. Yo puedo tener la crisis más grande económica y estoy en paz, porque la fe dice, por nada estéis afanosos. Tu lenguaje de fe tiene que emplear las palabras de fe en vez de rendirte a la realidad y las circunstancias que tú estás pasando. La fe hablará de la voluntad del Señor para ese momento que tú estás pasando. En vez de tú ahondar en los síntomas de la realidad, la fe meditará en las promesas de Dios. En vez de someterte a la derrota y al desánimo, la fe te dará esperanza por tu alabar a Dios, por sus bondades. Y tu fe te llevará a la victoria. Dice la Biblia, al contrario, razón. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 57. Así. Aquí dice 1 Corintios 15, 57. 15, 57. Están por segunda, damos los cambios para atrás. Ahora sí. Más gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede tener victoria en cualquier situación de la vida, pero usted tiene que tener fe. En el lenguaje de la fe, tú tienes que hablar cosas positivas. A partir de la realidad negativa que te puede estar sucediendo, tú tienes que hablar cosas positivas. Porque como que tú estás derrumbado y que te preguntan, ¿cómo tú estás? Te cacarado como una alcaparra, te baratado. Y esa es tu fe. ¿Cómo tú estás? De oro, yo estoy bien, yo nunca estoy mal. Porque por encima de la realidad crítica, este lenguaje de fe es un lenguaje de esperanza, un lenguaje de bendición. Tú o yo tenemos que estar por encima de la maldición que otros tienen. Y veremos las cosas que anhelamos realizadas por Dios en nosotros. En el libro de los Hechos aparece un cuadro que nosotros tenemos que aprender a leer. Pablo y Silas estaban predicando y la gente, los tigres del Sanedrín, los fariseos, lo agarraron y le dieron muchísimos golpes. Dice la Biblia, y lo azotaron muchas veces y lo trancaron en un calabozo y pusieron un bloque de madera en los pies. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Silas y de Pablo en el calabozo? ¿Quién la imagen? Ahora sí, dame la imagen. Vamos a esperar, que tenemos tiempo. Son las 11 menos 9. A las 11:30 ya nos vamos a estar votando. Sí. Ok, en lo que llega la imagen. A Pablo y a Silas le acaban de dar una golpeada por estar predicando. En vez de ellos ponerse a gritar por las laceraciones que tenían en las espaldas, se pusieron a orar y a adorar. Y cantaban tan fuerte que dice la Biblia que todos los presos que estaban ahí los escuchaban. No vaya a pensar que la cárcel que habían en Roma, en Jerusalén, eran como esta cárcel, que una vera y que la otra la de una pared, no, eran hoyo, cueva. Esa era la cárcel de aquel. Mire cómo ellos están ahí. Ese cepo de madera que tienen los pies, porque tienen los pies atados, pero también tenían grillo en las manos. No tenían ningún tipo de movilidad. Si tenían que hacer pipí, ahí tenían que hacerlo. Porque no le daban movilidad para ningún lado. Eso era los cristianos de aquel tiempo. Ahora aquí está la imagen, para que veamos algo. Ellos tomaron
la posición de en su defecto, en sus problemas, en sus dificultades, en la golpeada que tenían, comenzaron a adorar, a cantar salmos al Señor. Y por ello se estaba haciendo esto. Dice la palabra de Dios que vino un terremoto y abrió todas las puertas y rompió la cadena que yo tenía. Pues si usted no sabe, cuando usted está en alta dificultad, en cualquier problema, cuando usted canta y adora al Señor, esto trae libertad. Y no solo ellos, sino que rompió todas las cadenas. El problema de nosotros es que cuando tenemos una dificultad, nos quejamos en vez de adorar. Ellos quitaron de ellos el problema, el dolor, el estar amarrado, el estar encadenado, y comenzaron a adorar a Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que puede quitar tu problema y tu dificultad, no la queja que tú tienes. No es con queja que se quitan la solución a los problemas. No es con queja. La queja es el lenguaje del infierno. Y nosotros tenemos que aprender el lenguaje del cielo, que es la fe. Dice Hechos 16, del 25 al 26. Pero a medianoche Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se rompieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. La adoración al Padre trae liberación y rompe las cadenas. Ahora yo quiero hacerte varias preguntas. Yo quiero hacerte varias preguntas. Te pregunto, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud que tú tienes en medio de la situación que te está pasando? ¿Quién dirige tus acciones? ¿Quién dirige tus sentimientos? ¿Quién dirige tus pensamientos? ¿A qué tú le estás dando más prioridad? ¿A lo que tú estás pasando o a adorar y bendecir el nombre del Señor? ¿Cuál es el lenguaje que tú estás usando? Porque si tú no usas el lenguaje de la fe, es imposible que tú salgas de la situación que tú tienes. En Lucas 6:45, leyendo en la tele, dice: la gente buena siempre hace el bien, pero el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Tópale a la persona que está a tu lado. Tópale, dígale: ¿qué es lo que tú estás hablando? La realidad en que vivimos hoy corrompe hasta los cristianos y alinea el lenguaje del mundo a los cristianos que estamos dentro de él. Esa es la realidad que vivimos hoy. Cuando tú escuchas hablar a la persona de la calle, por lo regular la oyes hablar con maldiciones, con desesperanza, con desánimo, que la situación está mala, que nos está llevando el diablo, que este presidente, que esto, que lo otro. Usted oye a la gente hablar así. Pero también los evangélicos te lo oyen hablar así en este tiempo. El lenguaje de fe no es un lenguaje vulgar ni plebeyo. No es un lenguaje que usted oye de malas palabras, sino de buenas palabras, de buenas noticias, de esperanza. El lenguaje de fe es un lenguaje que construye y no destruye. El lenguaje de fe es un lenguaje que da vida y no da muerte. El lenguaje de fe es un lenguaje que edifica en medio de la destrucción que ha hecho el diablo y el enemigo allá afuera. La gente maldice porque en su corazón es maldición. Todo el que maldice porque su corazón tiene una cosita que dice maldición allá adentro. Porque de la abundancia el corazón hablará.
nosotros encontramos un lenguaje de fe en una situación bien difícil. Cuando los apóstoles eligen al apóstol número 12 en sustitución de Judas, un señor llamado Esteban, que fue el que eligieron, lo agarraron los fariseos y dijeron que estaba blasfemando contra Moisés, contra la ley de Moisés. Y lo llevaron hacia afuera y le cayeron a pedrada para matarlo. Sin embargo, el lenguaje que usó Esteban en ese momento está escrito en Hechos 7:59 al 60. Vamos a leer. Mientras le tiraban piedras a Esteban, este oraba así. Un hombre que lo están matando a pedrada y él ora así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no le castigue por este pecado que están cometiendo contra mí. Y con estas palabras en sus labios murió. Si somos nosotros, nos paramos ahí y le entramos a pegar a todo el que nos está tirando. Ni un azoa no nos da. Pero era Esteban, era un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque las personas llenas del Espíritu Santo tienen un lenguaje de fe en sus labios. Jesús, en un momento doloroso, en el más doloroso que pudo obtener, allá clavado en la cruz del Calvario, tuvo palabras de esperanza y de fe. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ahora yo te pregunto, en medio de tu situación, ¿cuáles son las cosas que tú dices? ¿Cuáles son las expresiones que tú utilizas en medio de una dificultad? El lenguaje de fe se manifiesta en el corazón regenerado. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, ese corazón se regenera. Y nosotros tenemos otra forma de hablar, otra forma de expresarnos, otra forma de alabar a Dios para que lo oigan los hombres. Donde los labios del justo darán a conocer palabra agradable, lo positivo, la bendición, no importando las circunstancias. Y para esto, para usted hablar así, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tema número 2. El lenguaje de fe no habla. El lenguaje de fe habla para la vida. Si usted tiene un lenguaje de fe, usted tiene que hablar para la vida. La palabra que se usa para retener o liberar, usted la tiene en sus labios. Porque dice la palabra de Dios que la lengua tiene poder para matar y dar vida. ¿Usted sabía eso? Que el poder de la lengua es tan fuerte que tiene poder para quitar y dar vida. Cuando usted oye la palabra, por su fruto los conoceréis. Indica que la palabra que nosotros hablamos son semejantes a semillas. Lo que usted habla por esa boca es semejante a una semilla que tiene que dar fruto. Indica que la palabra hablada, la que usted suelta, la está sembrando en otros. Por eso usted tiene que tener cuidado con lo que usted siembra, con lo que usted dice. Porque hay gente que todavía le dice a los hijos: tú no sirves para nada. ¿Qué tú estás sembrando? Un inútil. Nosotros tenemos que ver en nuestros hijos hombres y mujeres de Dios. Aunque muchos le dicen: yo voy a mentir un profesional, yo voy a ver mis hijas, dos ministras del Señor. Que tú o no, eso no lo va a llevar a usted. No es diciendo que no estudien, que estudien porque de algo tienen que vivir, porque de mí un tiempo van a tener que dejar de vivir porque yo la voto de allá. Pero lo importante para nosotros es que sigan caminando los caminos del Señor, porque el trabajo, el sueldo no la va a salvar. Quien la va a salvar es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Las palabras plantadas mediante el poder del habla son palabras que llevan fruto y dan vida o muerte dependiendo de lo que usted haya hablado. Proverbios 18:21 dice:
La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El lenguaje de fe habla de la vida futura que nos espera. Y esto nos beneficia a nosotros porque aumenta nuestra fe. Y nos llena de sabiduría. La palabra en nuestros corazones deben de influir sobre nuestra conducta y nuestra conversación. ¿Por qué? Porque de lo que usted tenga de esto que está aquí, es de lo que usted va a hablar. Si usted no tiene de esto, usted no va a hablar de eso. Por eso se hace tan escaso en el lenguaje de los jóvenes el hablar con palabra bíblica, porque tienen poca Biblia. Usted no oye un joven hablar con usted y decir, en el libro de Juan dice tal cosa. Pero tampoco oye un viejo. No lo oye. No lo oye. Porque no usamos este lenguaje para nosotros expresarnos entre nosotros y entre los demás. No lo usamos. Porque otros tienen que escuchar de nosotros cada día de la gracia de Dios que ha caído en mi vida y en tu vida. Ahora, ¿quién está escuchando lo que Dios ha hecho en tu vida? Tú has estado diciéndole a alguien lo maravilloso que ha sido Dios contigo. Tú le has dicho a alguien de qué Dios te liberó. Tú le has dicho a alguien de qué Dios te sanó. Si se lo dijiste a una persona, ¿basta con decírselo a una persona? No. Porque el testimonio nuestro es para la vida entera. Por esto, solo es posible que en la medida de que tú estés dispuesto a dejar la palabra que aprendiste del mundo, será que entonces que Dios va a cambiar el patrón de tu hablar. Si tú quieres que Dios cambie el patrón de que tú tenías anteriormente, tú tienes que llenarte del Espíritu y de la palabra de Dios. Son pocas las personas que tú escuchas hablar como dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice que hay una manera de cómo nosotros tenemos que hablar. ¿Usted sabía? Vamos a leerlo para que usted vea cómo que tenemos que hablar. Efesios 5, 18 y 19. No se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Y después que usted es lleno del Espíritu Santo, entonces esta es su manera de hablar. Sigue. Hablando entre nosotros, ¿entre quién? Entre nosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esta es la manera de hablar que usted tiene que tener. La que dice la Biblia. Que si usted se da un trompezón, gloria al Señor, aleluya. Santo, alaba lo que Él vive. Pero hay gente que todavía tropiezan y le sale el San Antonio. Le sale el San Antonio. Señores, nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Uno lo dice en checha, pero de verdad hay que cambiar el lenguaje. Tema número 3. El lenguaje de fe es el lenguaje que habla de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará en su vida. El lenguaje de fe, para los que no escucharon, es aquel que habla lo que Dios hizo, en lo que Dios te está haciendo y en lo que Dios hará en tu vida. El lenguaje de fe es testimonial. Nosotros somos testimonios andantes, cartas leídas, abiertas delante de los demás. Y usted tiene que vivir dando testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, para que otros por el testimonio puedan decir, yo quiero de eso. Yo quiero saber si es verdad. Pero si usted anda dando un mal testimonio, nadie va a querer ser como usted. Debes de hacer memoria de todo lo que Dios te ha provisto en momentos de crisis
de escasez y de problemas. Debes de hacer memoria de cuántas veces Dios te libró del peligro. Debes de hacer memoria cuántas veces Dios te ha sanado. Debes de hacerle memoria de cuántas veces Dios te ha libertado. Debes de hacer memoria de cuántas veces Dios te ha restaurado tu matrimonio. Y este testimonio tú tienes que darle a otros para que sepan que Dios es verdadero y es real. Por eso dice el Salmo 77, 11 y 12. Recuerdo las maravillas que hizo Dios el Señor, hablando el salmista David. La que hizo hace mucho tiempo, pensaré en todas ellas, las obras que realizó, y meditaré en todo eso. Yo tengo que meditar en todo eso. ¿Cómo yo puedo dejar de agradecerle a Dios si yo no tenía familia? Si vivíamos matándonos mi esposa y yo, y el Señor restauró nuestro matrimonio. No teníamos hijos, lo buscamos por todos lados, por abajo, la cama, por arriba. Nunca pudimos tener muchachos, nos dio dos. Y tuvimos que cerrar la fábrica para no seguir teniendo. Yo tengo que agradecer eso. Sí, porque después que estábamos orando por tener muchachos, entonces no se llevan casi ni un año. El otro y el otro, aguanta, que ya está bueno. Entonces yo no puedo callar eso. Yo no puedo dejar de decir que cuando estábamos nosotros tratando de tener hijos, el pastor Víctor Calderón se le ocurrió decir: las que quieren salir embarazadas, vengan aquí. Y todas las que pasaron ahí adelante salieron embarazadas en ese mismo tiempo y parieron en ese mismo tiempo. ¿Quién hizo eso? Dios. Entonces yo puedo callar eso, yo no puedo callar eso. Yo tengo que testificar de la grandeza de nuestro Señor. Este templo es un fiel ejemplo de la grandeza de nuestro Señor. ¿Con cuánto se hizo? No sabemos, pero está hecho. Entonces usted tiene que prestar y dar testimonio a aquellos que no saben de la grandeza de Dios. De los propios labios de Jesús recibimos la más directa y práctica instrucción concerniente al ejercicio del lenguaje de fe. Jesucristo dijo: tened fe en Dios. Y aquí hay una dificultad que nosotros tenemos. Venga, modelo. Sí, venga, modelo. Porque nosotros no sabemos cómo actúa la fe. Y nosotros tenemos que aprender. Ese modelo es el cogilucho. El cogilucho. Oigan cómo actúa la fe. Si yo digo tener fe, y Dios lo libre, Él tiene cualquier situación económica, para no decir. Y yo digo, yo tengo fe de que esa situación de Saí se va a resolver. No se resuelve. Por más fe que yo tenga de que eso se resuelve, no se resuelve. Porque el que tiene fe tiene que decir: yo tengo fe en que en Dios va a resolver ese problema. Porque la fe no es de aquí para allá, sino es de allá para acá. Esa es la fe. Por eso que nosotros no tenemos fe. Porque nosotros creemos que con lo que yo creo se va a resolver. La Biblia no dice eso. Jesucristo dice: tengan fe en Dios. Y Dios es el que hace todas las cosas. Nosotros no podemos hacer ni un cabello blanco ni negro. Ni podemos añadir a nuestra estatura un codo. Ahora Dios lo puede hacer. Por eso el reino de los cielos tiene reglas. Y nosotros tenemos que conocer las reglas para no romperlas y aprenderlas. Y una de las reglas del reino de los cielos es esa: que tu fe debe estar depositada en Dios. El Todopoderoso es la fuerza y la base de tu fe, de tu ser. La fe fluye hacia Él y después desciende hacia nosotros. ¿Por qué? Por la fidelidad que fluye directamente hacia Él. Segundo, la fe no es una treta, no es un intercambio, no es un trueque que tú hagas con los labios con el Señor. Señor, si tú me das tal cosa, yo te puedo dar tal cosa. La fe no es un trueque. A Dios nadie lo puede sobornar. Sino que es una expresión que brota desde lo más íntimo de tu corazón. Esa es la fe. Cuando Jesús dice: todo lo que pidáis en mi nombre
será hecho por vuestro Padre. No está dejando nada afuera. Es todo lo que tú pidas. Todo lo que pidáis en mi nombre será hecho. Tú tienes que confiar que lo que tú estás pidiendo, Dios lo va a hacer a través de Jesucristo. Pero de las restricciones que tiene la fe, también hay dos. Primera, si tú tienes fe, tú nunca puedes dudar en tu corazón. Porque el que duda no tiene fe. Usted no puede dudar. Usted tiene que creer fielmente en que Dios es todopoderoso para hacer las cosas. Segundo, toda oración, todo clamor de fe que usted haga a Dios para cualquier situación, tiene que terminar con la frase que dice: Señor, pero que se haga tu voluntad. Porque nosotros queremos una cosa, pero Dios siempre quiere otra. Entonces tu oración tiene que terminar en: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Para nosotros creer en nuestros corazones y no dudar, tenemos que confiar plenamente en nuestro Señor. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, existe en su interior un fluir, una fe, un coraje, un ánimo, una victoria, una conquista, en fin, todo aquello que proviene de Dios. Sus pensamientos son de fe. Sus palabras no dan lugar a dudas. Sus actitudes comprueban lo que hay dentro de ella. Y en el interior nuestro hay una convicción de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con usted? Usted tiene que estar convencido de eso, hermano. Que donde quiera que usted esté, Dios está con usted. Y no solamente Dios está con usted, dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y al ángel de Jehová que me defiende. ¿Quién contra nosotros? Obviamente tendrá el Señor Jesús que decir el amén de Dios. Quien está lleno del Espíritu de Dios está lleno de fe y habla el lenguaje de fe, que es el lenguaje celestial, el lenguaje del reino. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios habla positivamente el lenguaje de fe, de esperanza, de amor. Ese es el lenguaje celestial. El que usted hable con amor, con esperanza y con fe. Usted no puede vivir derrotado delante de aquellos que no conocen a Dios. Porque entonces usted es peor que un incrédulo. Hay gente que Dios pone alrededor de nosotros para hacer como un tester. ¿Usted sabe lo que es un tester? Para probar. El problema de nosotros es que lo vemos como enemigo. Dios no pone a nadie a su lado que no sea para probarlo. Todo el que llegó a su vida, con un propósito de Dios llegó a su vida. Ahora es usted que tiene que descubrir, a través del lenguaje de fe, qué Dios quiere con usted a través de esa persona. Porque rostro con rostro se acusa. O sea, filo con filo. Y nosotros vemos muchas veces en los demás un problema tan grande que no podemos sobresaltar. Sin embargo, los demás son la solución a lo que Dios quiere sacar de ti. Oye, qué maravilloso es Dios. Si fuera por nosotros, lo picáramos como una yuca. Pero es como es Dios. Entonces Dios dice: ora por él y ámalo, porque ese es tu prójimo. Y el que no ama no ha nacido de Dios. Usted no ama, usted no es hijo de Dios. Porque Dios es amor. Y si tú no amas, para ti entonces será fuego consumidor. Ya para terminar, bajando bajitico, que no se oiga. El lenguaje de fe que nosotros debemos usar cada día tiene que sustituir el lenguaje que tenemos hoy día. El lenguaje de fe que tenemos que usar cada día tiene que sustituir el lenguaje de fe que nosotros usamos todos los días. Mira, muchacho, no te estoy llamando. Mira, siervo del Altísimo, te estoy llamando.
Aunque cuando llegue le agarre la oreja. Pero te estoy llamando. Porque por usted tener un lenguaje de fe, usted no se va a dejar que otro haga lo que le dé la gana cuando usted tiene la autoridad. No, las hijas mías van en coche ya. Y el Señor me ha cambiado. Aleluya. Por eso es que lo más conveniente, lo que más nos conviene a nosotros en este año, es pedirle a Dios, Padre, por favor, cambia mi lenguaje y dame un lenguaje de fe. Cambia mi lenguaje. Porque si no te ha solucionado, no te ha resuelto nada, hasta ahora el lenguaje que tú tienes, cámbialo. Decía el difunto Confucio, si tu problema tiene cura, ¿de qué te quejas? Y si tu problema no tiene cura, ¿de qué te quejas? Porque no tiene cura. Entonces, ¿para qué te quejas? Nosotros tenemos que aprender a tener un lenguaje de fe y usarlo más, hermano. Vamos a usarlo más, vamos a poner a los demás a escuchar que Dios está en nuestro corazón. Para que Dios nos diga de nosotros, ese pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo quiero que me busque la canción de Isabel Valdés, el lenguaje de fe. Y yo quiero que usted cierre sus ojos para que usted escuche esta canción.